Queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es miércoles 29 de junio de este año 2022 y celebramos en nuestra Iglesia Católica la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, es decir, una gran fiesta. Oramos por el Papa, oramos por quien en este momento dirige a la Iglesia por los caminos de la salvación y de la verdad, nuestro Papa Francisco. Señor, gracias por este nuevo día que nos concedes, por permitirnos, Señor, despertar y experimentar la obra de tu misericordia. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, Señor, por la vida, porque siempre estás con nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos los 29 de junio, nuestra Iglesia Católica nos invita a celebrar la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo. ¿Por qué esta solemnidad? Pues la Iglesia reconoce de dónde viene realmente la obra misma de la evangelización. Fueron Pedro y Pablo quienes se entregaron al anuncio del reino en conjunto con los demás apóstoles para llevar la buena nueva, es decir, para llevar el evangelio de que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo. Los apóstoles Pedro y Pablo dieron el buen combate. Ellos llegaron a la meta de la fe, se mantuvieron firmes, dando testimonio de que solo en Jesús había vida y salvación. Pablo fue a los gentiles y el mismo Pedro se dedicó también a llevar el evangelio a muchos más hermanos, y por eso hoy son reconocidos como esos dos apóstoles donde se funda el misterio también de la iglesia, como columnas que supieron dar testimonio del mismo hecho de Jesús como Señor y Salvador. Hoy lo que tenemos que decir también es que es Jesús el Señor quien los llamó. A Pablo camino de Damasco. Pedro compartió muchos años con el mismo Jesús en el camino del discipulado. Y ambos apóstoles emprendieron ese camino de dar prueba de la verdad que salva hoy al mundo y sin la cual no tenemos parte en el reino de Dios. Yo creo que hoy esta fiesta nos lleva a meditar sobre todo en que Pedro y Pablo son complementarios, aunque ambos son muy diferentes y cada uno hizo su camino misionero. Pero estos dos apóstoles se complementan sobre todo en el tema mismo del carácter, en el tema mismo de la docilidad al Espíritu Santo. Pedro es un hombre dócil al Espíritu, un hombre también muy tomado por la fuerza misma de ese amor de Dios. Pablo es un hombre de una ascética, es decir, de una exigencia espiritual muy especial, un hombre muy radical en el camino de la conversión. Pedro y Pablo se complementan como apóstoles de Jesús porque ellos dan prueba realmente que el Espíritu Santo es rico en su manifestación.
sobre todo por la diversidad de dones y de carismas que vemos en la vida de ambos apóstoles. Son predicadores, son testigos del Evangelio, pero ambos tienen realmente la experiencia de Jesús que impregna, que convierte, que sana, que libera. Tenemos que afirmar también, hermanos, y es lo siguiente, y es que estos dos apóstoles están dejándonos claro lo que significa la firmeza de la fe, lo que significa el estar puestos a la obra misma de dar testimonio de Dios en medio de un mundo que siempre estará pidiendo razones de nuestra fe, en quién creemos, en quién estamos realmente amparados o salvos. Este mensaje que nos deja esta fiesta es muy claro. La iglesia es fundamental en el sentido de que está fundada por la fe de quienes supieron dar prueba de Jesús, pero también quienes se abrazaron al camino de una experiencia de amor como la que experimentaron por el Maestro. Roma es el lugar donde el Papa vive, porque allí fue el momento final, también donde el apóstol Pedro fue llevado y fue sacrificado para dar prueba de que Jesús es el Señor y que solo en Jesús hay vida y salvación. Pedro y Pablo mueren sacrificados, es decir, son mártires y derraman su sangre por el Mesías, por el Señor. Ellos entregaron su vida al Señor como una ofrenda de fe, y lo mejor de Pablo y Pedro es que su entrega al Señor en el momento final de su muerte es una acción salvadora también. Es decir, ellos dan testimonio de la salvación y nos invitan a no tener miedo en el sentido mismo de las persecuciones que vive la fe de la iglesia o que vivimos la iglesia en estos tiempos donde se vive un gran descreimiento, donde no se quiere acoger el camino mismo de la fe y de la salvación. Debemos, hermanos, también decir que cada uno de nosotros, a nuestra manera y a nuestro propio camino, estamos llamados a dar testimonio del infinito amor del Señor, como lo hicieron Pedro y Pablo. Ellos dieron testimonios de cuánto los amaba Jesús y por amor entregaron su vida también en el momento del martirio. Yo creo que hay algo muy especial que tenemos también que afirmar, y es que en esta fiesta tenemos que pedirle al Señor que nuestra iglesia tenga siempre la firmeza en su fe, a ejemplo de San Pedro y a la agilidad de la hermosura misma que Pablo tuvo al ser itinerante de una misión que no daba espera. Él iba de un lado para otro, anunciando que Jesús es el Señor. San Pedro y San Pablo nos recuerdan que la iglesia tiene que llegar a todos, pero tiene que llegar con todo el mensaje, con todo el evangelio. Nosotros pertenecemos a la iglesia de Pedro y Pablo, que a precio de su sangre nos dieron la victoria definitiva sobre el mismo lugar del destierro. Yo creo que estamos llamados a vivir hoy esta fiesta pidiendo también de una manera muy confiada al buen pastor por la vida del Papa y porque la iglesia permanezca firme en medio de tantas situaciones que hoy escuchamos, de quienes quieren romper la comunión con la iglesia, de quienes no quieren seguir enseñando la verdad moral de la iglesia. Incluso los mismos obispos de otros lugares, de otros países, quieren separarse de la vida de la iglesia, o de esa comunión o esa enseñanza con la iglesia. Por eso hay que orar por la iglesia, para que la iglesia permanezca como testimonio vivo de Jesús.
La autoridad de Pedro, que es la autoridad hoy del Papa, no se debe volver intransigente. Es una autoridad que se tiene que llevar con sabiduría. Por eso tenemos que orar por el Papa y tenemos que pedir esa audacia de la gracia de Dios para que realmente haya un pueblo dócil a las enseñanzas. Creo que hoy es un día pues para dar gracias y poder entender que el Papa y los obispos necesitan de nuestra oración para que hagan muy bien su labor y la hagan con el auxilio divino y puedan permanecer fieles hasta el final, ya que hay muchos ataques en orden a la fe y a la verdad moral que la Iglesia nos enseña para tener parte en el reino de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido miércoles para todos.